Y el tema es el privilegio innegable de servir. El privilegio innegable de servir. Si yo le menciono a usted como iglesia el 6 de marzo, ¿qué representa para usted? 6 de marzo. ¿Qué viene a su mente? El 6 de marzo del año 2025, la iglesia en este lugar estaba conmocionada porque estábamos echando la loza. Hace un año. Es una fecha importante para nosotros. Esto es como la fecha de matrimonio. No debemos de olvidarla. Una hermana tuvo la atención de recordármelo. Y me sentí muy contento, porque sé que no pasó desapercibido esta fecha en una hermana de la iglesia. ¿Y por qué le hago mención? Porque, hermanos, hace un año, en estas fechas, el 6 de marzo en particular, todos estábamos movidos. Usted, la iglesia en general, corriendo de un lado para otro. Y hoy lo que tenemos se ve como algo que está muy lejano. Sin embargo, gracias a Dios, al servicio de hermanas, de hermanos que tuvieron en su corazón darse la oportunidad de poder trabajar y esforzarnos en la casa del Señor, hoy estamos aquí. Es una fecha importante porque nos habla del servicio a Dios. Nos habla de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida cristiana. Me encontré esta frase: en el mundo servir suele verse como algo degradante, ¿cierto? En la casa, a los padres, cuando le pide a uno de sus hijos, tiende la cama, pon la mesa, lava los trastes, ¿cuál es la respuesta? ¿Y por qué yo? ¿Sabe que nos cuesta servir? Y servir es una virtud. Pero es necesario aprender de parte de Dios qué significa el servicio a Dios. Porque para el mundo es algo que es degradante, que nadie quiere hacer, porque nadie quiere darle de su tiempo y de su esfuerzo a otro. En el reino de Dios, Jesús invierte la pirámide y nos habla a nosotros que servir a Dios es un privilegio y es una bendición, porque a través del servicio a Dios, Dios trabaja en nuestro carácter, trabaja en nuestras vidas y nos hace madurar y crecer. Yo le pregunto a la iglesia, después de nuestro servicio en estos últimos 365 días, los que estuvimos participando hombro a hombro, codo a codo, ¿su vida es la misma? La respuesta es no, porque conocimos a Dios de una manera distinta. Usted hizo cosas que nunca imaginó hacer, pero que debido al servicio a Dios hemos hecho cosas que ahora nos hacen ver como un instrumento en las manos de Dios. Por eso nunca debemos de negar la oportunidad de servir donde quiera que Dios nos coloque, mayormente en la casa del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 10, y dejo un apartado porque vamos a regresar. El problema no es solo servir a Dios, sino saber servir. Porque se puede servir con un mal corazón, por obligación o por costumbre. Y eso no trae bendición, sino amargura. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, nos habla del propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y dice el versículo 10, que fuimos creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ya le hemos leído esta palabra, pero aquí encontramos una palabra muy importante, hermanos, de parte de nuestro Dios. El vacío del alma en la vida del cristiano sin servicio es algo inevitable. Dios nos diseñó a nosotros, los seres humanos, con un vacío. Y la única forma para que ese vacío sea llenado es a través del servicio a nuestro Dios. Tenemos que entender este propósito de parte de Dios. Imaginemos un auto nuevo, último modelo, un Lamborghini, murciélago, equipado, con un motor potente, pero sin moverse. ¿Para qué servirá? Para nada. Usted puede tener un auto último modelo deportivo en su casa, pero si usted no lo mueve, no se sube en él, el auto no se mueve, el auto no tiene nada, solamente es un monumento ahí. Sucede exactamente con nuestra vida cristiana.
Puedes tener muchos talentos, muchas capacidades, pero si no las pones al servicio de Dios como instrumento a Dios, será solamente algo como un instrumento que no tiene sonido. Qué importante es que tengamos presente nosotros eso. La palabra hechura que encontramos allí en Efesios 2:10 significa en el griego poema en griego. Significa entonces que nosotros somos un poema de Dios. Todos somos un poema del Señor y estamos diseñados en nuestro ADN interior, cristianamente hablando. Tenemos una función que estamos diseñados para servir. Y Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia que sepa servir, que lo haga por amor, que no lo haga por esfuerzo, por quedar bien, sino que cada vez que tengamos la oportunidad lo podamos hacer para la gloria del Señor. Porque es frustrante hacer las cosas sin hacerlo con amor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma tiene sed de ti. El salmista en ese salmo habla de que la necesidad de Dios tiene que ver con el servicio al mismo Dios. Y encontramos en Jesús uno de los mayores ejemplos. Juan 13:3 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3 en adelante. Hemos visto, no sé si usted ha visto en algunas películas, algunas series o en las redes sociales, de alguna gente rica, millonaria, que de repente se hace pasar por alguien pobre. ¿Los ha visto? Tienen una estabilidad económica muy grande, muy importante, pero de repente toman la decisión de irse a un lugar humilde, a comer en una tienda humilde, a platicar con la gente humilde. Yo le hago una pregunta: ¿eso hace menos a este hombre rico? Él sabe que sigue siendo rico. Solo quiere experimentar qué se siente ese momento de compartir con gente que tiene menos que él, en lugares humildes, en cocinas económicas. Pero el hombre rico sabe que él es rico y que no le quita nada subirse a un servicio público. No le quita nada. Y eso mismo sucedió con Cristo y sucede con nosotros. Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, dándonos ejemplo. ¿A Jesús lo hizo menos servir a sus discípulos? No. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos esta mañana nosotros. No nos hace menos ser siervos o servidores de Dios haciendo las cosas que Dios nos pida. Mire lo que dice Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Fíjese qué importante es esto. Jesús sabía que todo lo que él tenía, que lo que había y lo que hay en este mundo, se lo dio a él, el Padre Celestial. Y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabía Jesús que él venía a esta tierra por un tiempo, por un propósito, a hacer cosas que tenía que cumplir. Y después de ese tiempo de propósito, él regresaría al lugar, a la eternidad, donde siempre ha estado. Sabiendo Jesús esto, entendiendo ese punto de la vida, que a veces nos cuesta a nosotros entender, que la vida es corta y que vivimos tiempos, etapas, y que tenemos que cumplirlas y luego tenemos que irnos de este mundo. Esa es la realidad. Usted nunca va a ser hijo por siempre. Tendrá que crecer, formar una familia, si Dios le concede eso. Tendrá que traer la responsabilidad a su casa. Usted nunca va a ser padre por siempre. Un día dejaremos de ser padres de nuestros hijos. Yo un día dejaré de ser pastor y partiré de esta tierra, y etcétera. Jesús entonces entendió eso, y después en el versículo 4 dice: después de haber entendido la esencia, la simplicidad de la vida, se levantó de la cena y se quitó su manto. ¿Y qué hizo? Y tomando una toalla se la ciñó, y luego se puso agua en el lebrillo y comenzó a ¿qué? Qué cosas de Jesús, ¿no? Después de entender quién era él, por qué estaba en esta tierra, se levantó del lugar,
agarró una toalla, se la puso en el hombro y fue y caminó con sus discípulos. ¿Y qué les hizo? ¿Sabe qué es lavar los pies? Servir a otros. Eso es lavar los pies. Y Jesús, nuestro Señor, se dio la oportunidad de enseñarnos a nosotros, que no nos hace menos servir y dar de nuestro tiempo. Algo que Dios me ha encargado como pastor a la iglesia es enseñarle a usted que aprenda a servir a Dios con lo que tiene, con los años que tiene, y que aprenda a servir a Dios siempre. ¿Qué le dice eso de Jesús? Se puso la toalla, le lavó a sus discípulos los pies y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿A quién de los jóvenes aquí les gusta decirle: mamá, no te preocupes, hoy me encargo yo de lavar todos los trastes? ¿A quién le nace eso? Mamá, no te preocupes, hoy me encargo yo de tender las camas. Pastor, no se preocupe, yo me encargo hoy, esta semana, no se preocupe, déjeme las llaves, yo voy a abrir los domingos. ¿A quién le nace eso? Pastor, no se preocupe, a partir de hoy yo estaré con los cultos de los jueves. ¿A quién le nace eso? Pero Dios quiere que usted lo haga. Así como usted desea que su hijo tenga la iniciativa de decirle: mamá, hoy no te preocupes, yo plancho la ropa. Y las jóvenes dicen: no creo. Pero deseamos los padres que las hijas nos metan el hombro, ¿verdad? También el pastor desea que de repente diga a un hermano, una hermana: pastor, no se preocupe, yo vendré y estaré aquí en la casa de Dios, y voy a revisar que nada haga falta, y veré que le hace falta en la casa de Dios, y le diré que esto es para el Señor. Yo también anhelo eso, y también deseo que exista esa iniciativa que Jesús. ¿Y cuándo nace esa iniciativa? Cuando Jesús dijo en el versículo 3, sabiendo que Jesús, el Padre, le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Después de entender eso, Jesús sirvió. Necesitamos entender como iglesia primero que estamos de paso. Si el 6 de marzo no se hubiera dado el año pasado, no estaríamos aquí. Pero gracias a Dios, hace un año, la iglesia nos pusimos a trabajar, a formular un proyecto, a trabajar hombro con hombro, teniendo muchos obstáculos. Pero después entendimos, y yo entendí como pastor, que no es cuántos somos, sino quién está con nosotros. Yo no veo a la iglesia por el número. Tengo 15 familias, 16 familias, y con 16 familias, por la gracia de Dios, se levantó esta casa al Señor. Y así quiero que usted vea el servicio a Dios. Quizás usted no vea a nadie junto a usted, pero está usted con el Señor. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y yo quiero ver eso en usted. Quiero ver ese espíritu en los jóvenes, en las hermanas. No sé cuántas fueron allá a Monte de los Olivos. ¿Eran pocas o eran muchas? Eran las que tenían que estar. Y las que tenían que estar ahí tenían que ponerse la camiseta de la iglesia y servir a Dios. No esperemos que venga alguien más. No, nadie más va a venir a ayudarnos. Solamente Dios con nosotros. Jesús entendió eso, hermanos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Qué difícil, qué contrario esto, ¿no? A lo que el mundo quiere. Todos quieren que nos traigan, que nos den, pero Jesús nos enseña que en su reino debe de haber un elemento todos los días, y es servir. ¿Sabe que estoy contento con los jóvenes de la iglesia? Estoy contento porque son jóvenes que se han colocado para el servicio de Dios. Y veo jóvenes que, a pesar de sus limitantes, por decirlo así, se dan la oportunidad de servir a Dios.
Y me dio gusto verlos el viernes. Ahí. ¿Se dieron cuenta que lo poquito o mucho que les he enseñado como pastor les ayuda? ¿Ayuda, jóvenes? Claro que les ayuda. Les da seguridad. Cómo leer la Biblia, cómo hablar, cómo decir, soy de la iglesia cristiana Shaddai. A la directiva también, felicidades. Se están organizando. A los consejeros, a la femenil, a los ancianos que se dan la oportunidad, porque eso es servir a Dios. No lo hacen para cumplir una agenda, sino porque cada vez que estamos en un lugar, ¿a quién estamos sirviendo? A Dios. Y me siento contento que se mandan mensajes, se organizan dónde se van a ver, etcétera. Eso es bueno, porque habla de que entendemos el servicio a nuestro Dios. Mateo capítulo 6, versículo 4. Si deseamos nosotros servir para recibir un reconocimiento humano, déjame decirte que entonces servirás y tendrás un vacío mayor en tu corazón. Si tú haces las cosas en tu casa para ganarte una medalla, un reconocimiento de tu mamá o de tu papá, no es por ahí el camino. Tenemos que servir de manera desinteresada porque lo hacemos para el Señor. Mateo 6, 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Jesús nos dice, no lo hagan por el reconocimiento de la gente. ¿Sabe por qué? Porque la gente es muy ingrata. Y la gente nunca reconoce el esfuerzo que usted hace por las cosas que está haciendo, mayormente por las cosas de Dios. ¿Es así o no es así? La gente no nos reconoce el esfuerzo. Por eso Jesús dice, no lo hagas para que la gente te lo reconozca. No, haz las cosas para que los hagas para el Señor y Dios te recompensará. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando des limosna, ¿me ayuda a leer? Ese es un principio cristiano. Si usted lo dio, lo dio. Y lo dio para el Señor. Y los hijos de Dios nunca están diciendo, y es que yo di, y es que yo aporté, y es que yo estuve. Gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de servir a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando lo hacemos esperando algo de los hombres, nos frustramos. El hombre es muy ingrato y no reconoce el esfuerzo que se hace por las cosas. Pero Dios siempre nos recompensará, hermanos. Siempre. Dice el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense. ¿En dónde? ¿Cómo se siente cuando vienen aquí a la iglesia, a otras congregaciones, a la iglesia local? ¿Qué le dicen de su iglesia? Felicidades. Está muy bien. ¿Cómo le hicieron? ¿Se esforzaron? ¿Y sabe qué, hermano? Dios nos recompensa escuchando eso, que todo el esfuerzo que hemos hecho no fue en vano. Y nos gusta escuchar que Dios toca el corazón de la gente y reconoce que en este lugar ha habido esfuerzo y sacrificio por parte de la iglesia. Pero aún faltan muchas cosas por hacer. Aún faltan muchas cosas que trabajar y que seguir sirviendo a Dios. Por eso Dios en esta mañana levanta su voz para que podamos nosotros en su palabra poder tener presente esto, hermanos. Lucas capítulo 14, versículo 12. Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 12 en adelante. Si servimos esperando algo a cambio, nunca recibiremos. Pero si también servimos de otra forma equivocada, solamente por interés, Jesús nos dice lo siguiente en Lucas 14. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar. ¿Qué significa?
Usted le lleva a un hermano un pastel o le lleva un postre, ¿qué hace el hermano? ¿Cómo se siente? Comprometido, porque usted le dio algo. Y él dice, ahora ¿cómo le devuelvo la atención al hermano, a la hermana que me visitó? Y rápido viene a la mente, pues tengo que devolverle el favor. Jesús dice, en cuanto al tema del servicio, no seamos interesados. Si vas a dárselo. Y si vas tú a devolverle al hermano, no lo hagas por compromiso, hazlo por amor a Dios. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, ¿llama a quién? A los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Es decir, cuando te nazca en el corazón dar algo, busca en la iglesia quién tiene necesidad y llévale ese presente. ¿Sabe por qué? Porque ese presente que tú estás dando, lo estás dando con amor y porque Cristo recompensa, porque es mejor dar que recibir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y concluye en el 14. ¿Y serás qué? Bienaventurado, serás feliz, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado, ¿cuándo? Qué hermoso, ¿verdad? Que nuestros actos los vea Dios. Y Dios, cuando estemos delante de Él, te recompense cada vaso de agua que diste, cada tortilla que compartiste. Porque lo hiciste de manera desinteresada y no esperando nada a cambio. Eso es lo que Dios quiere en cuanto al tema del servir a Dios. Hermanos, cuando sirvamos a Dios, hagámoslo con amor, para tener paz en el corazón y saber que nuestro servicio ayudó a otros hermanos en la fe. Primera de Pedro 4:10, y cerramos la introducción. Primera de Pedro 4:10. ¿Ya lo tiene? Antes que lo leamos, déjeme decirle esto. No servir a Dios o no saber servir es una forma de robarle a Dios. Dice Pedro, cada uno, hombre o mujer, niño, joven, adulto, anciano, cada uno según ¿el qué? El don que ha recibido. ¿Qué es un don? Es un regalo, es una capacidad. ¿Qué sabes hacer? ¿En qué eres bueno? ¿Te gusta la cocina? ¿Te gusta tejer? ¿Te gusta la carpintería? ¿Te gusta la mecánica? ¿En eso eres bueno? Ese don, Dios te lo dio. Y te lo dio no para que solamente lo tengas para uso personal, sino para que lo compartas con aquellos que Dios ponga en tu vida. Por eso la palabra de Dios dice, cada uno de acuerdo al don, al regalo que Dios le dio, ministrelo a otros. ¿Qué es ministrar? Es compartir, es servir, no es para que te quedes con Él. Hay muchas cosas que hacer en las casas del Señor. Pastor, mira, a mí me gusta enseñar. A mí me gusta hacer esto. Hay cosas, hay áreas de servicio aquí en la iglesia. Y dice el apóstol Pedro, ministrelo ¿con quiénes? Con otros. Aquí en la iglesia. Ministrelo a los otros como ¿qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No servir y no saber servir es robarle a Dios, porque Dios nos dio algo para compartir con los demás. Y tenemos que darlo, hermanos. La acumulación de los dones es peligroso, porque un día vamos a entregarle cuentas a Dios de lo que puso en nuestras manos. Amén. Ahora sí, vamos con el texto que iniciamos. Libro de Josué, capítulo 24. Aquí el contexto es de que Josué ya está anciano, está a punto de morir. Está en Siquem, el mismo lugar donde Abraham levantó un altar para Dios. Y en ese momento, Josué como líder le hace mención al pueblo de Israel que hay una crisis de servicio. Fíjese lo que le estoy diciendo. Josué discierne que en el pueblo de Israel había una crisis de servicio. No servían y no sabían servir al Dios que los había libertado. Por eso en el versículo
24, el versículo 15, les dice al pueblo estas palabras: y si mal os parece servir a Jehová. Había una crisis de servicio. Nadie tenía tiempo para las cosas de Dios. No sabían cómo servir a Dios. Y en ese momento le dice a la nación: si mal les parece servir a Dios, decidan. ¿Y sabe que servir a Dios es una decisión? De repente me toca a mí a ver el rostro de los jóvenes, de las hermanas y hermanos, cuando le digo: hermana, hermano, tiene la bendición de hacer esto con el Señor. Les veo el rostro, hermanos, y no saben si decirme que sí o que no. Pero ¿sabe qué? En cuestiones de segundo deciden. Y hasta el día de hoy me han dicho: sí, pastor, aunque no sepan lo que van a hacer. Ya luego les enseñamos. Pero es una decisión servir. Es una decisión. Tú decides: pero es que no sé, pastor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi papel? El tema no es ese. El tema es que decidas servir o no servir. Y me da gusto cuando se dan la oportunidad y dicen: sí, pastor. Y luego me dicen: ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entonces ya entramos en materia. Pero Josué le dice esto al pueblo de Israel y le dice: escogeos hoy a quién sirváis. Es decir, decidan por servir. Pero van a servir a alguien. Mejor sirvamos a Dios. En lugar de servir en el mundo o a los placeres del mundo, mejor hagamos un servicio y que ese servicio sea para la gloria de Dios. Servir es una decisión. Y en la crisis, imagínese a este anciano, Josué, después de ver todo lo que Dios le enseñó, en el ocaso de su vida, a punto de morir, le pidió al pueblo que hicieran algo. ¿Y qué era? Servir. ¿Qué haría usted con sus hijos cuando esté a punto de morir, hermano? ¿No les pediría: hijos, sirvan al Señor? Ahí en la iglesia donde los dejé, ahí sean instrumento con el Señor. Sirvan a Dios. Quizás yo no fui la excelencia en lo que Dios me dejó hacer, pero intenté hacerlo. Hijos, me estoy yendo. Sirvan a Dios. Eso es lo que Josué estaba haciendo. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos presente con nosotros y con nuestros hijos. Ahí donde estamos, sirvamos. Y luego le dice en el versículo 15: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, es decir, los que estaban allá en Egipto, la esclavitud y todo eso, cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Los amorreos era un pueblo pagano, idólatra, inmoral. ¿A quién quieren servir? Porque donde quiera que estén van a servir. Me ha tocado ver a mí muchos ejemplos de hermanos que dicen: me voy, o ya no vienen, y los encuentro en otro lugar haciendo lo que aquí no quisieron hacer. Porque a donde quiera que vamos, tenemos que servir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sirvamos a Dios. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. El tema es el servicio. Y aquí toma una iniciativa Josué y agarra a su familia y dice: pero yo, es decir, yo y mi familia hemos decidido servir a Dios. Yo no sé si las demás familias tengan la misma capacidad de decidir, pero que sea personal. Yo y mi familia seremos instrumentos y nuestros hijos serán, con sus talentos, servicio a la casa de Dios. Hemos visto cosas grandes hasta el día de hoy aquí en la iglesia local. Dios tiene cosas más grandes que hacer con nosotros, pero desea y anhela que todos estemos dispuestos a servir. Y eso Dios quiere que lo tengamos presente en nuestros corazones. Sigamos leyendo allí en Josué capítulo 24, versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: ¿qué? Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Esa es la realidad. Pues si aquí hemos visto cosas buenas, ¿dónde estaremos mejor? No hay mejor lugar que la casa del Señor. Porque Jehová
nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas cosas grandes, señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también, ¿qué? Serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Y con esto cierro. Sirvamos a Jehová, hermanos. Sirvamos a nuestro Dios. En lugar de ser instrumentos en el mundo, seamos instrumentos en las manos de Dios. Y que nuestro servicio sea para la gloria y honra del Señor.